Señores, buenas tardes. Mire, nosotros vamos a hablar del caso que se ha presentado, lamentable, de Chantal Jiménez. Porque esto ha dado, la situación ha dado lugar a una discusión de que si debió el fiscal o la fiscal o la juez o no sé, haber dejado preso al matador o si hizo bien. Hay opiniones con respecto a esto que están dividiendo la sociedad dominicana. Por eso yo acudo al doctor que ya está aquí con nosotros y que yo espero que Valentín Medrano, el doctor Valentín Medrano, nos oriente como siempre lo ha hecho frente a cuestiones tan delicadas como esta. Antes de eso, permítanme decirles que me están enviando una serie de videos de incendios en vertederos, de incendios en las laderas, que yo lo vi, porque fui a Santiago el sábado pasado, y en las laderas de la autopista, mire, ese es uno de los que me han enviado ahora, vamos a llamarlo así, ese que ustedes están viendo ahí. Ese es en el sur. Voy a buscarlo y le agradezco mucho que me estén enviando todas estas cosas. Esto es... Oigan. Señores, esto da pena. Miren esto. El vertedero de Paraíso. En el trayecto de una zona transitable donde pasan cientos de personas a diario. Ese vertedero está a menos de 300 metros de la comunidad. Paraíso. Toda esa humareda ahora mismo tiene la comunidad entera, tanto en la zona rural como en la zona urbana, cubierta completamente con una sola capa de ese tóxico humo. Señores, Dios mío, pero no se van a apiadar de esta comunidad. Mire eso. Bueno, eso es en Paraíso. Yo vi la autopista Duarte quemada, o sea, lo que colinda con la autopista, vamos a decir, el segmento de tierra, de montañita, que ahí atrás vive gente, quemada en muchísimos tramos de la autopista Duarte. ¿Qué diablos está pasando en este país? ¿Qué diablos está pasando en este país con estas quemas? María Elena, hace como un 15 o 20 días, María Elena Núñez lo denunció, que estaban llegando una humareda por toda la zona del Gran Santo Domingo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque una de las situaciones más penosas que tiene que tienen todos los gobiernos que han pasado últimamente, todos, y desde antes, es la cuestión del medio ambiente. Ninguno sirve para medio ambiente, ninguno pega con medio ambiente, ninguno. Todos esos ministros de medio ambiente son una porquería todito, todos. ¿Quién está quemando este país, carajo? Valentín, perdón. Valentín, excúseme. ¿Por lo del país o por lo de carajo? Ay, sí, no por el país. Oye, Valentín, yo fui a Santiago. Valentín, la autopista Duarte quemada. En los alrededores, lo que da, la montañita que da al límite para tú caer en la autopista. Quemado en cualquier sitio. Quemado. ¿Pero qué vaina es esta? Eso es la autopista, pero las reservas forestales de la República Dominicana. Esa es otra. Sin mano, Vallaguana, la zona que conduce... Que gracias a Dios que llovió para que en la cordillera... Coño, pero
Tiene que ser la lluvia la que pare los incendios. Es a ese nivel que estamos. Bueno, estamos en ese aspecto, estamos en una situación muy calamitosa. Muy calamitosa. Porque aunque agradecemos a Dios y a la naturaleza, claro, que siempre nos dan un respiro, y obviamente pero tuvimos no es mucho eso. durante la Semana Santa, el Sí. grueso de la Semana Santa, Sí. pero obviamente que tenemos que tener políticas públicas Sí, tendentes a la pero consecución no, de porque erradicar son esos incendios males. de que averigüen, o sea, hay que fortalecer tanta pendeja que se habla de que si nosotros vamos para el qué sé yo qué, de entonces protección, que el agua, lo que dijeron los sacerdotes, que queremos felicitar a la Iglesia Católica por ese sermón de las 7 palabras, excelente, hoy no tenemos tiempo, excelente, excelente, después hablaremos sobre eso, pero caramba, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Quién nos está quemando? Valentín, Ordene y yo mande. tengo que referirme a la cuestión del asesinato, el homicidio, la muerte de esta muchacha, esta comunicadora, esta persona, artista, emprendedora. Yo te voy a decir sinceramente, yo no la conocía, la vengo a conocer ahora en estas tristísimas circunstancias, pero ha conmovido a la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué es lo que se dice, Valentín? Y esta mañana estuvimos hablando, y te voy a pedir excusa porque tú que tratabas de explicarnos y a veces no lo podías hacer por la forma tan, vamos a decir, como se llevó a cabo la entrevista que se te hizo. Lo siento. Entonces, que si no debieron haber soltado a este señor, dice Hernández Peguero, incluso lo sueltan con el arma que ya él tenía encima, un disparo que le había hecho, que por qué lo soltaron, que etcétera, etcétera, y que eso indica, hasta lo acusan, ya la ministra de la Mujer pidió una investigación sobre el caso. Es así que se cometió un error jurídico dejando a esta persona suelta que después mató a esta muchacha y se mató él. Sí, muchísimas gracias primero, doña Consuelo, por la oportunidad de, en un ambiente un tanto más relajado, Claro. aclarar las situaciones que se dan desde el punto de vista eminentemente jurídico. Aquí lo primero que hay que condenar la situación que se dio. Todo el que es un ser humano y que se considere cristiano y tenga hijos, hijas, tiene que dolerle, sufrir la situación que se ha dado, y la repulsa social es la respuesta. Ahora, esa repulsa social como respuesta no puede dar licencia para conducir a ese abrupto desde el punto de vista jurídico. Sí. ¿Por qué? Porque la responsabilidad penal es personal. El que define su conducta, la ocurrencia de un tipo penal, debe conllevarle a esa persona las consecuencias jurídicas del tipo penal que haya cometido. Entonces, siempre como sociedad nosotros entendemos que debe haber un culpable, y cuando no hay un culpable hay que crear un culpable. En el caso que nos ocupa, se pretende que el Ministerio Público cometió un error. Sí. No cometió un error. No cometió un error. ¿Por qué no cometió un error? Miren, vamos a suponer que lo que la gente dice que debió ser la respuesta ideal Sí. de parte del Ministerio Público hubiese ocurrido. Y que esa persona hubiese conseguido, a través de la represión que hay, del momentum en términos políticos y jurídicos en que se encuentra la República Dominicana, pues que se le otorgue, que se le dé a esa persona, se le imponga una prisión preventiva. ¿Se iba a durar cuánto? 3 meses, 4 meses, 5 meses preso? Porque desde el punto de vista imputacional, lo que había no servía para absolutamente, ni siquiera para una medida de coerción. Iba a regresar tal vez más airado, porque en la cárcel no se dan cursos De galletitas. No. De cómo hacer galletitas. Entonces iba a pasar como ocurrió en el caso de San Pedro de Macorís, donde una persona duró 1 año y pico un año y pico preso, y cuando lo de pico se yo como medio raro, 1 año y tantos meses preso, cuando sale mató a su expareja. Sí. Pasó con una persona que cumplió 20 años preso y salió y mató a su pareja.
Entonces, eso lo único que hace es postergar el acontecimiento que ya está prefijado en la mente de una persona. ¿Cómo nosotros podemos sacar eso de esa cabeza? No es a través del Ministerio Público, perdón, del derecho penal, porque es la huida hacia el derecho penal. No produce ese tipo de solución. Trabajar el alma y la mente de una persona no está dentro del ámbito de competencia de abogados, fiscales y jueces. Ese no es su ámbito de competencia. Ahí podría ser mucho mejor trabajo, bueno, como una medida profiláctica, la educación. Sí. Una formación tendente a la consecución de mitigar el machismo. Sí. Entender el hombre que la mujer no es su propiedad y que las relaciones nacen, crecen, se reproducen y mueren, sí, como todo ser vivo. Entonces, cuando llega a ese nivel de conciencia, el hombre, cuando entiende esa realidad desde el punto de vista formativo educativo, sí, entonces puede tener respuestas diferentes a las que hemos logrado. ¿Qué otro aspecto? La salud mental. Políticas tendentes a la consecución de modificar mentalmente el comportamiento airado, la respuesta airada, la respuesta agresiva a la interrelación psicosexoemocional. Esas son cosas que nosotros podemos trabajar como políticas públicas. El derecho. ¿Cómo reacciona el derecho? Porque el derecho es reactivo, el derecho penal es reactivo, reacciona. Si no hay un tipo penal, o sea, si no hay un crimen ni un delito, el derecho no actúa. Porque lo del derecho es darle respuesta a la ocurrencia de esos tipos penales. Entonces, se produjo un tipo penal. ¿Cuál es la respuesta del derecho? Medidas de coerción, acusaciones, condenas, ejecución de la decisión de que se trate. Y en el interín, podemos nosotros asegurar que hay una rehabilitación no solo desde el punto de vista social de la persona, sino una rehabilitación a lo interno, de forma tal que se execre esa actitud nociva tendente a la consecución de hacer afectar, de hacer dañar a una persona. Nosotros no tenemos esa solución en el sistema penitenciario de la República Dominicana. Que se podría, de alguna forma también, la parte educativa, formativa y el tratamiento desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, llevarlo a las cárceles, tendente a la consecución de, si no mitigar ese tipo de influencia. Sí. Ahora, con respecto a la fiscal y la respuesta que ella dio, sí, el 911 conduce a una persona ante una procuradora fiscal que no conozco y que ahora nos interesamos, usted y yo hicimos un par de llamadas y vimos que es una persona correcta en términos de la respuesta que debe dar a los casos que le son sometidos. Esta persona recibe a esas familias. Van una hermana del muerto, una hermana de la muerta, el papá de la hoy oxisa, y me excusan que le diga así porque vuelvo y reitero, señores, esto es desgarrante, esto es doloroso. Claro, esto es doloroso. Claro. Pero nosotros tenemos que ver el derecho de forma objetiva. Esa joven Chantal pudo ser nuestra hija, nuestra hermana, una persona mucho más cercana. Yo no la conocía, pero no por eso debemos ser inhumanos y entender que hay un dolor. Pero no solamente hay un dolor para la familia Chantal, hay un dolor para la familia de su victimario. También. Porque ellos tienen el dolor de tener un hijo muerto, un hermano muerto, un familiar muerto, que ocasionó un daño terrible del que también se sienten dolidos. El dolor de ellos tiene que ser doble, porque fracasaron como familia en la formación que debieron darle a este jovencito para que no cursara ese derrotero. Hay que ver cuáles son los ingredientes. Ahora bien, en el caso jurídico que nos ocupa, llegan donde esta fiscal, sin un elemento de prueba, con una historia creada, denegando la ocurrencia de todos los tipos penales. Sí. Pero ¿qué ocurre? Lo que la gente ha mal interpretado o ha trabajado de forma errónea con informaciones que no se corresponden con la verdad. No hay, a conocimiento de las autoridades, un historial de golpes, heridas o malos tratos. O sea que el famoso tiro que le dieron no pasó. Eso no llegó ahí. No llegó a la fiscal. Eso no llegó ahí. Ni llegó pistola, ni llegó un acta de comprobación, ni llegó víctima. Entonces cuando a la víctima la convence el papá, como él mismo manifestó, de que vaya a ese lugar no a poner la querella ni siquiera. No. Prácticamente fue a levantar todo y a decir que nada ocurrió. Que no había... Pero imagínese que la fiscal hubiere dado curso al proceso sin una víctima, sin
certificado médico legal, porque si la víctima no va, sin una evaluación psicológica de la víctima. Que dicen que ella se negó a que la ocultaran, que le hicieran el análisis psicológico. No permitió, claro, que todo eso había sido otra cosa. Claro, ella tiene culpa por eso, no tiene culpa por eso, porque nada da derecho a cegar una vida, y mucho menos una vida de una persona tan correcta y productiva. Toda vida es importante, pero hay condiciones que el mismo artículo 328 establece, donde una vida se pone en su propio riesgo para ser victimizable. En este caso no se trata de eso. Estamos hablando de una muchacha correcta, con mucho deseo de vivir, con una proyección interesante desde el punto de vista de su participación en los medios de comunicación. Es una muerte dolorosa. El hecho de que uno asuma un análisis jurídico asido a las normas legales, no quiere decir que uno deja de prosternar, de contrariar y de abominar este hecho. Se abomina, duele, porque a veces la gente confunde y te sacan de una vez, fuera de contexto y dicen, no, pero este está protegiendo, no. Es un dolor increíble, vertical y horizontal. No hay manera de reducir el daño. No había jurídicamente. Pero esa fiscal no tenía elementos, no tenía condimentos para procesar a esa persona. Y algo que yo le decía ahorita a ustedes en la entrevista, es lo siguiente, doña Consuelo. Yo tengo hijos, yo tengo hijas, ¿verdad? Así mismo como yo quiero a mi hija y no quiero que ella sea víctima, así mismo yo quiero a mi hijo y no quiero que sea victimario. Pero así mismo como yo quiero a mi hija y no quiero que sea víctima, así mismo yo quiero a mi hijo y que no sea víctima del sistema. ¿En el sentido qué? En el sentido de que tengamos un acto reflejo desde el punto de vista social, de que porque a una persona le pongan denuncia y no tiene que ser familia, porque cualquier muchacha pasa por aquí y dice, mira, este muchacho hizo tal cosa, y ya es un procedimiento donde el tránquenlo sería la respuesta desde el punto de vista social, y eso no puede ser, porque estamos hablando de la desaparición de la garantía penal sustantiva, porque cada quien tiene que ser reprendido en la medida del ajuste de su conducta a una norma prescriptiva, pero no podemos tener nosotros desde el punto de vista social para los varones, un estadio situacional donde no tengan garantías de derecho. Obviamente uno reprende la repulsa y abomina este tipo de comportamiento, este tipo de resultados. Pero la pregunta a mí es la siguiente: ¿todos los hombres son golpeadores? ¿Todos los hombres son asesinos? No. Si fuera así, obviamente que el 50% de la población estuviera muerto. Entonces hay que pensar en los hombres que no son asesinos, que también tienen el legítimo derecho a tener una vida tranquila y en paz. Entonces te dicen a ti, no, pero ven acá, si tú no golpeas nunca te van a poner una denuncia. Eso no es verdad. Eso no es verdad, eso no es verdad, porque la gente piensa que todo tiene que producirse en el interín de una familia, pero cualquiera de estos muchachos varones que están aquí están sujetos, están supuestos a que una muchacha cualquiera le ponga una denuncia por la razón que fuera. Entonces por eso hay que investigar, por eso cada caso tiene que dársele a cada caso. Entonces, su atención particular. Sí. Entonces, doctor, entonces el Ministerio Público, sin ningún elemento, al contrario, ella dice, lo que se ha narrado es que ella asiste, el papá está con él, porque a él lo toman preso, y la mandan a buscar a ella, y ella va y dice, todo yo me lo inventé. Así fue. No habla del disparo, no habla de nada. O sea, la fiscal no tiene argumento, no tiene asidero. No tenía elementos para poder establecer, levantar un proceso, incoar acciones. Entonces se quedó desarmada. Pero ocurre que aquí en la República Dominicana nosotros tenemos la necesidad de que haya un culpable. De que haya un culpable. Aquí, hasta si una persona se suicida, tiene que haber un culpable, ¿no? Porque que la persona se suicidó, alguien tuvo que inducirla. Hablan hasta de inducción. ¿Usted me entiende? Pero ¿quién indujo a este hombre? Este joven, hoy muerto también, porque la gente se olvida que él está muerto también. ¿Quién lo indujo a él a asesinar a esta joven? ¿Quién lo indujo? Bueno, fracasó la sociedad en términos generales. No fue el derecho penal que fracasó,
fueron las políticas públicas y la educación y la formación dominicana. Eso decía Soy la Luna. Pero es que no fue otro que fracasó. El derecho penal no ha fracasado. Reitero, el derecho penal es un derecho de reacción. El derecho penal no puede auscultar el alma de una persona, porque yo tengo, incluso cuando usted presume que la persona es culpable, usted está violando el derecho penal, porque la Constitución de la República dice que usted, como funcionario público de la persecución penal o el juez, tiene que presumir siempre como inocente a la persona que está ahí frente a usted como imputado. Sí. Entonces, y otra cosa en derecho, lo que se presume es la buena fe. Si yo digo, doña Consuelo, esto es así, en principio, usted tiene que creer lo que yo estoy diciendo. En principio, hasta prueba en contrario. Entonces, o sea, la que lo descarga a él totalmente, ¿es ella? Pero si no había prueba en contrario. Y dice, no ha habido, no soy yo, que esto, que lo, de acuerdo a lo que sea claro. informado. Y el papá también. El papá la manda a buscar para que lo suelten. Y siendo, que cuando el papá dice, llorando, imagínate, me engañó. Pero ni el papá es culpable, porque el papá está presumiendo la buena fe de este individuo. Claro. El papá está suponiendo que este muchacho, al que él conoce y ya quiere como un hijo, se va a comportar a la altura del sacrificio que ellos están haciendo, del reconocimiento que le hacen al compromiso que él ha dicho que va a cometer. Sí. Porque cuánta gente no se separan, doña Consuelo. Así es. Cientos de personas se separan, miles de personas, millones de personas se separan. Y eso no termina en tragedia. No necesariamente termina en tragedia. Son muy pocos los casos que se dan con esta connotación, con este derrotero situacional. Pero sea cual sea la situación, señores, no podemos tender a la necesidad de establecimiento de un culpable. Doctor, hay todo un avispero de que el Ministerio Público tiene que ser sancionado porque permitió que, habiendo el disparo antes, que ella dijo, no se habló del disparo, cuando ella fue a abogar porque lo soltaron, no sé, el Ministerio Público no sabía, no le informaron. Claro que no. Disparo. El disparo es un asunto, como nosotros llamamos en el derecho, ex post facto. Después del hecho. Después del hecho. Que se da esa connotación, el conocimiento de eso. Podía la fiscal, dentro de las 24 horas, si la persona es arrestada, de conformidad con el artículo 224 del Código Procesal Penal, si la persona es arrestada en presunto flagrante delito, como es el caso, dentro de las 24 horas que establece la norma, podía el fiscal determinar la ocurrencia de ese histórico en términos de situacionales que se hayan dado entre ellos. No lo podía hacer. Entonces no tenía un caso en realidad, porque no tenía una víctima. En el derecho se dice, ella no se declaró víctima. Paz, interés, paz, acción. El interés mueve la acción. Pero ¿quién tenía interés? Sí. Si el interés era de negar la presunta acción. Así es. Entonces, ¿podemos nosotros como sociedad condenar a esa fiscal? Sí, la podemos condenar. Pero ¿es justo que se le condene? Claro que no. Sí. Claro que no. Entonces, cuando uno asume este tipo de postura, son cientos, tal vez, miles, los comentarios que se hacen en negativo con respecto a la postura asumida por uno, pero es la única posible. Y yo le invito a la persona que haga una simple sustitución. Una simple sustitución. Usted se sustituye por cada una de las personas que están identificados dentro de este teatro situacional. Usted se pone en el lugar como familiar de la joven Oxisa y le duele. Se pone en el lugar del victimario y le duele. Y se pone en el lugar de la fiscal y usted no haría otra cosa diferente. Porque usted no tenía herramientas. No hay condimentos. No hay condimentos. Ahora, eso hace que el hecho sea menos repudiable. No. Exacto. Es repudiable en la misma medida. Pero venga acá, le voy a hacer una pregunta para que usted entienda. Cuando en los Estados Unidos se producen esas masacres, donde una persona entra en una escuela y mata a 5 muchachitos, ni lo quiera Dios que ocurra una situación como esa, y ojalá que jamás vuelvan a ocurrir situaciones como esa, pero han ocurrido, lo hemos visto. ¿Usted ha visto que se han llevado a algún oficial o algún psicólogo que haya tratado a esa persona? No, porque es una responsabilidad penal personal, porque usted no puede entrar en el alma y la mente de una persona para saber si ya se disparó, si se quebró de adentro y si tiene alguna intención criminosa. Entonces, ¿por qué usted cree que José Manuel Hernández Peguero hace esa afirmación que yo ahora entiendo? ¿Qué dice José Manuel Hernández Peguero? Él dice
Y con todo el respeto al doctor Hernández Peguero. Una estrella de ciudadano y una estrella de funcionario. Exactamente. Muy buen fiscal. Pero lo que me llama la atención es que él dice que la fiscal actuó mal. No. Que la fiscal actuó mal. Y Parece, mire, doña Consuelo, hay que entender que las personas que están dando ahora mismo, que están dando opiniones, a veces carecen de las herramientas, de los condimentos que compueblan el tipo situacional. Posiblemente él no sepa que cuando fueron los familiares ante la fiscal, denegaron la ocurrencia del tipo penal. Sí. Si no hay tipo penal, si no existe el hecho punible, la fiscal está desautorizada a actuar. Sí. ¿Me entiende? Entonces posiblemente esa parte, porque esa parte no se ha manejado públicamente. En la que dice, mire, en Diario Libre, el ex fiscal Hernández Peguero dice: no se justifica matador de Chantal Jiménez tuviera arma de fuego pese a haber sido apresado. Es que el arma de fuego no fue nunca parte de la discusión. Exacto. Esa arma no existió. Si él estuvo preso, por ejemplo, lo más probable es que le hubiese quitado el arma de fuego, pero el arma de fuego no llegó con él al cuartel. Y si no llegó con él y lo arrestaron en presunto flagrante delito, usted no puede presuponer la existencia de esa arma. ¿Me entiende? Sí, sí. El flagrante delito consiste en el arresto que se da inmediatamente una persona comete un hecho o un poco de tiempo después. Por vía de consecuencia, por lo regular, en la flagrancia se encuentran los vestigios o elementos de prueba que constituyen el tipo penal o aquellos elementos que sirven para la comisión del mismo. Si lo atraparon en flagrante delito y no hay una pistola, usted no puede presumir que tenía pistola. Por eso es que entonces él dice, no se justifica, que es la opinión, incluso hoy lo estuvimos discutiendo, no se justifica, dice Hernández Peguero, el no haber solicitado y logrado la prisión preventiva del agresor, cuando días antes fue apresado por el disparo que le realizó, mucho menos que no fuese despojado de su arma de fuego. Es que esos elementos los desconocía, no estaban ahí. No estaban ahí, ni que ni él haya disparado, exacto, ni que tenía arma de fuego, nada de eso estuvo dentro del ámbito de discusión e investigación, ni ella, todo lo contrario, ellos lo denegaron. Ellos lo denegaron. Entonces, bueno, si no hubiese sido con estos conocimientos que tenemos de causa, uno hace causa común por lo dicho por el magistrado Hernández Peguero, ciertamente, porque si no hubiese ocurrido, como nosotros ya sabemos que ocurrió, según las informaciones que hemos obtenido, pues entonces uno dice, sí, tienes razón, Hernández Peguero, pero no es el caso, y no podemos nosotros afectar, dañar a una profesional del derecho como una fiscal, que ha hecho lo correcto dentro de los niveles de información que manejó. No podemos nosotros establecer como una actitud negligente de parte de ella, y mucho menos desde el punto de vista penal como punible, bajo ninguna circunstancia. Eso sería un pecado como sociedad. Porque ella no podía, ni el sistema de enjuiciamiento penal conjunto, sistema de persecución y sistema de enjuiciamiento penal, ellos no podían bajo ninguna circunstancia detener el objetivo que tenía esta persona. Lo podían posponer, porque si tenía el designio de matar, si tenía la intención malsana, fuera cuando fuera, bueno, podían suspenderla momentáneamente. Así es. ¿Te entiendes? Pero el trabajo no está en el derecho penal. Pero lo importante, yo creo que usted ha señalado, es que ellos no se refirieron al disparo nunca, al primer disparo. Nunca. Ni aparece en el acta de la policía, ni aparece en los levantamientos que se hicieron de los interrogatorios ante la fiscalía, no aparece en ningún sitio. Y lo único que hay es la denegación de lo que se dijo que se produjo, porque de eso no fue testigo absolutamente nadie, porque la policía del 911 también lo que hace es que reacciona. Te llaman, mira, hay un problema en tal sitio, y usted llega, pero usted no es testigo. Pero eso fue lo que ellos dijeron, que era una discusión. Pero el 911, según su informe, no encontró discusión ni nada, solamente encontró una persona y se la llevó. Exacto, hasta eso. Mire, doctor, bueno, yo sé que todo esto trae mucho comentario, mucho dolor ante todo. Eso duele. Y duele profundamente. Y duele tener que tratarlo, porque lamentablemente uno lo trata, y vuelvo y le digo, uno lo trata y es tergiversado, es vilipendiado, y es trocado todo lo que uno afirma para tratar de... Aquí es la sociedad del morbo.
donde todo el mundo quiere like y cosas, independientemente del daño que haga. Sí. ¿Qué nos queda a nosotros? Repudiar esa situación. Usted me dijo algo que me lamentar sí, la muerte de esta joven muy y del joven, de los dos. También. De los dos. Exacto. Y eso tiene que ver con toda la cultura de la sociedad. Eso no es una cuestión tan fácil. Mire una cosa, doctor. Usted me decía que generalmente aquí en la Procuraduría, en el Ministerio Público, no se han nombrado penalistas. Al frente de la Procuraduría General de la República, sí, en la historia de la República, yo no recuerdo que se haya nombrado, que yo recuerde que yo haya estado vivo y lo haya percibido, un penalista. O sea, una persona que ejerce el derecho penal previo a su designación como Procurador General de la República. Doña Miriam. Miriam. Doña Miriam. Es penalista. Sí, su ejercicio absolutamente todo el tiempo fue en el derecho penal. Hasta la designación de doña Miriam nunca se había designado un ministerio público penalista. Jean Alain, no. No, Jean Alain el ámbito, su fuerte en el ejercicio del derecho, aunque tiene una maestría en derecho, en administración de derecho penal de una de las universidades más prestigiosas de Italia, pero su fuerte era el derecho corporativo. En el caso, por ejemplo, de su antecesor, que fue el magistrado Domínguez Brito, si mal no recuerdo, el magistrado Domínguez Brito tampoco era un penalista consagrado, ejercía más el derecho civil. En el caso de Radamés Jiménez, por igual. Sí. En el caso de Mariano Germán, igual. En el caso de Rodríguez del Orbe, Mariano Germán también, igual. ¿No? Mariano Germán es uno de los mejores abogados civilistas del país. Civilista. Ha escrito sí. libros que son verdaderos manuales de consultas obligadas en el derecho civil. Pero es civilista. Sí, todos son civilistas. Hasta doña Miriam. ¿Debería haber en la Procuraduría un penalista? Sí, claro, porque es el derecho penal. Es muy específico. Es el derecho penal tiene unos límites específicos que tienen que ser tratados de forma específica. Pero el problema no solamente que sea penalista, el problema es el compromiso que tenga con los límites del derecho penal. Porque el derecho penal es un límite en sí, pero los límites del derecho penal aquí no se respetan. Por ejemplo, la última ratio. Última ratio es un elemento, vamos a decir, un principio del derecho penal, en el que implica que la actividad procesal persecutoria tiene que llegar al cómplice, al actor y al cómplice. Y más de ahí, usted no puede molestar a más nadie. Por ejemplo, usted ve que usted no tiene que ver con un proceso y sin embargo usted se encuentra un día que su nombre apareció en una acusación. Mención, una simple mención. Sí. Pero si usted no está metido en ese asunto, ¿por qué tiene que mencionarlo? Pero vamos a suponer que sea peor de ahí. Porque aquí se sabe que Pedro trafica, que Pedro vive en la casa A número 1 y van a la casa A número 1 y todo el que está ahí se lo llevan. Sí. A sabiendas de que lo que encontraron, por ejemplo, si encuentran una sustancia nociva o el elemento que implica el tipo penal, que lo encuentren, por ejemplo, en un baúl en la habitación de Pedro, porque usted se lleva a Juan, que estaba de visita en esa casa, o a los muchachitos, ¿por qué se lo lleva? ¿Por qué se lleva a la mujer? Si su investigación, su inteligencia le decía que el que traficaba era Pedro, o que el que tenía el arma de fuego era Pedro. Entonces aquí se extiende mucho. Y de repente vienen aquí a Teleradio América, están investigando a Valentín Medrano y se llevan a todos los camarógrafos y toda la cosa. Pero también, peor, para que usted entienda por qué estamos mal. Si usted me está investigando a mí por homicidio, ¿por qué usted se lleva mi carro? Por ejemplo, si no fue una muerte que usted utilizó el carro, si eso no sirve para absolutamente nada. Entonces, son muchos los males sistémicos que nosotros tenemos, pero obviamente, en el estadio situacional en que nos encontramos, ahora mismo, gracias a Dios, el Ministerio Público, todo lo que hagan, se lo van a aplaudir. Porque hay todo, claro, hay toda una parafernalia comunicacional tendente a que lo que ellos hagan se glorifique, se beatice. Sí. Obviamente que eso le hace mucho daño al sistema de derecho, al sistema de justicia. ¿Por qué? Porque no hay garantías cuando eso ocurre. Así es. Porque si yo lo acuso y es un automático decisional, pues se jodió todo, lamentablemente. Entonces, para eso se necesita un penalista, pero más que un penalista se necesita una persona con compromisos serios al margen de la política y del lawfare, con compromisos serios con las garantías penales sustantivas. Muy bien.
al margen de todo eso. Que no se deje llevar de la presión mediática, de la presión política. Caemos en una pregunta que le quería hacer, a pesar de que nos vamos a dar un brinco grandísimo. El lawfare que ha sido denunciado por el expresidente Trump, él dice la weaponización de la justicia, o sea, la justicia armada, la justicia bélica, que es lo que le están haciendo a él para sacarlo y para diciembre que va el caso de él, y oí un comentario hoy que decía, bueno, va a ser difícil que por los $130,000 que le pagó a la señora esta le haya una condena, pero son 34 cargos que le están haciendo, hasta de violación de los impuestos, de todo, 34 cargos. Y Trump hizo un discurso que lo tengo ahí, quejándose de la justicia norteamericana, diciendo que está una justicia, que es un lawfare. La guerra jurídica es lo que le están aplicando a él. ¿Qué usted cree? Yo no sé si usted ha escuchado una expresión, una bocanada de tu propio chocolate. En los Estados Unidos de Norteamérica, una nación a la que yo honestamente lo digo aquí de forma responsable, no por miedo, porque a mí eso me da 15, pero una nación a la que yo respeto, claro, quiero y admiro muchísimo. Claro. Sin los aportes que ha hecho los Estados Unidos a la humanidad, nosotros estuviéramos en el ostracismo. Pero también tiene sus desaciertos, como por ejemplo tomar como laboratorio otras naciones para aplicar el lawfare, como la weaponización de la política. Exacto. O sea, utilizar los mecanismos legales para la persecución de la oposición política. Sí. Pero en el caso del presidente Trump, fue presidente de los Estados Unidos, sí, y durante su mandato hubo laboratorios llevados a efecto en toda América Latina y en el mundo de lawfare o judicialización de la política, sí, como está ocurriendo aquí en la República Dominicana, pero eso no se dice, porque aquí no está pasando. Los 3 elementos de lawfare se dan perfectamente aquí y se están dando en los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, escoger el momento donde tú le puedas hacer más daño a tu contrincante. Segundo, poner en la dirección del elemento persecutorio una persona que sea incuestionable, que sea un referente social y moral. Y tercero, utilizar los medios de comunicación, sí, de forma masiva, incluso redes sociales, para publicitar como bueno lo que realmente es una persecución penal política. Esos elementos se están dando aquí y se están dando en otras partes del mundo. Hasta el Papa lo dijo, ¿verdad? Acaba de decirlo el Papa, en dos ocasiones. Sí. En 2 ocasiones, hablando de lawfare, sí, y de el peligro que eso significa para la democracia de la nación y para las democracias internas incluso de los partidos políticos y la existencia de los partidos políticos, porque todos los partidos políticos ahora mismo están prácticamente en peligro de desaparición. Sí. Porque el lawfare no necesita partido político. Si tiene un poder judicial que puede perseguir a quien sea y meterlo preso, sí, en el momento que considere más prudente, más propicio. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que pasa, porque la democracia está por encima de Abinader, de Danilo, de Leonel, de Abel. La democracia que hemos construido a sangre y fuego por más de 40 años en la República Dominicana no puede zozobrar en manos de nadie. Sí. No importa el subterfugio que haya de asumir, las posiciones que haya de asumir, y que todo se vea como muy bonito desde el punto de vista de la persecución penal de la corrupción. Hay que decir lo siguiente: si alguien ajustó su conducta a una norma proscriptiva, si alguien se equivocó y robó, las consecuencias son la cárcel, claro, lo que el tipo penal, claro, describe. Yo no tengo problema con eso. Claro. Ahora, con lo que yo sí tengo problema es con que se violenten las garantías penales sustantivas, o sea, aquellas que dice en la Constitución que tienen que resguardar todo proceso, como por ejemplo, no te metes en mi casa en la madrugada sin necesidad, a allanarme, pero no me investigues por 2 años y medio y después me pidas una medida de coerción para iniciar un proceso de investigación cuando ya la investigación está completa. No me metas preso sin investigarme nunca, sin investigarme nunca, solamente para tapar situaciones de otras personas que se encuentran en la misma condición que yo. Caso Gonzalo. Pero entonces, no he dicho nada. Pero entonces, doña Consuelo. A buen entendedor. A buen entendedor, salud. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Entonces, lo cierto es, doña Consuelo, que nosotros tenemos que privilegiar la democracia. Privilegiar las garantías de derecho. Eso está por encima de que gane fulano. Si ustedes quieren, pues yo nunca he tenido problema con eso. Si quieren,
elegimos un rey. Sí, sin elecciones, un rey. Usted queda como rey ahí. Ahora bien, oye, las garantías de derechos no la afecte. No la afecte bajo ningún, bajo ningún predicamento. Porque la misma Constitución de la República te dice a ti cuando tú puedes poner esas garantías penales sustantivas, o sea, las garantías constitucionales, tú las puedes poner en pausa. Y si no están nada de esas condiciones, oiga, no lo haga. Nos están llamando, doña Consuelo. Nos están llamando. Qué raro, ¿no? Hay un artículo que después yo se lo voy a enviar, porque quiero que usted lo lea, que se llama del exterminio democrático de la democracia. El exterminio democrático de la democracia en manos de la democracia. Exacto. Demócratas que les dicen la condición de demócratas. Exacto. Yo escuché muchos demócratas todos los días, porque yo era de Tribuna Democrática. La gente no me conoce en ese sentido, pero mi formación, igual que la suya, no fue con los PLDistas, ni fue con... Usted siempre estaba con el reformista, pero lo mío fue jamás, oyendo ni siquiera Tribuna Democrática, cuando decía Tony Raful, wow, esa voz de Tony Raful, la voz nacionalista y revolucionaria del compañero doctor José Francisco Peña Gómez. A mí no me ha olvidado Peña Gómez. A mí no me ha olvidado, por ejemplo, el antirreeleccionismo de Peña Gómez. Sí. No me he olvidado. Ahora, cuando usted reivindica eso, el malo es usted. Sí. O sea, cuando usted reivindica que nosotros nacimos todos, PRD, Hacho, Peña Gómez, el líder negro del Partido Blanco y antirreeleccionismo, no, usted es un maldito vendido. Sí. Últimamente, porque nos quedan 2 minutos, doctor, usted hizo un Twitter que yo me quedé con la boca abierta. No puedo dejarle de preguntar esto. Que están amenazando, de alguna forma amenazando, criticando, hasta podríamos decir, induciendo a un abogado del señor Donald Guerrero a que se retire del caso de defensa de Donald Guerrero. ¿Que está sucediendo eso? Don Negro Veras, que es un referente moral de este país, escribió un artículo referente a una situación de chantaje aparente que hay contra el abogado Eduardo Núñez. Ajá. Pero eso no es un asunto nuevo, porque ya se había producido con el abogado José Martínez Hopperman. Pero tampoco es nuevo porque ahora, si usted busca a unos individuos que hacen unos programas por ahí para afectar gente, le están haciendo un programa a la doctora Wendy Lora. Pero tampoco se detiene ahí porque ellos están persiguiendo, por ejemplo, o tienen planes de perseguir al ex juez destituido recientemente por la Suprema Corte de Justicia, Juan Francisco Rodríguez Consoró, y con él a otros abogados. Sí. Entonces, de lo que se trata es de perseguir el ejercicio del derecho, las garantías penales sustantivas de terceros en manos de abogados, y también de proscribir el derecho que usted tiene a la libre expresión del pensamiento. O sea, ¿es cierto que eso está sucediendo? Eso está sucediendo, ha estado sucediendo. Ay, en el caso, muy solapadamente, porque recuérdese que usted dice esto, y lo agarran los tirajeses, y le dicen a ustedes hasta el mal que usted va a morir. Porque hay una sola verdad, ahora hay una sola verdad. Y cuando usted no apunta a montarse en la ola de esa verdad, usted ha violado la norma, y por vía de consecuencia hay que entrarle. Del otro lado que está defendiendo los ladrones. Pero hoy le decía yo a un amigo que me dice, doctor, pero usted es un gran abogado en los tribunales, gracias, le agradezco eso, pero recuerde, doctor, que usted se está dejando llevar y yo le recordé, cuando a ti en el gobierno del PLD te estaban persiguiendo políticamente allá en tu pueblo, en Bonao, yo fui a ponerme de tu lado. Lo que pasa es que yo no he cambiado eso. Sigo haciendo lo mismo. Sigo siendo aquel. Justamente le respondía bajo ese tuit. Bajo ese tuit. ¿Por qué? Porque aquí la gente se olvida de ser el mismo cuando cambian las circunstancias. Por eso, Johnny Depp, que es un artista de cine, lo acabo de ver en CNN en este fin de semana, le hicieron un documental, y dice Johnny Depp, el actor. El actor norteamericano. El hacer dinero no te cambia, te revela. Así es. Ok, doctor, muchísimas gracias. Un honor, doña Consuelo. No, para mí también. Señores, recuérdense que estamos con Plaza Lama.
vaya para Plaza Lama, que ahí hay de todo. Con tu café Santo Domingo y el Grupo Rica, como siempre. Hiciste esas habichuelas con dulce, con la leche rica, por supuesto que sí. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Muchas gracias.